A mí me llamo Tim y muchas gracias por estar aquí. Yo soy de Only Monster y a mí me gustaría conocer un poquito a vosotros que estáis aquí. Sé que algunos ya trabajáis con Only Monster, está perfecto, algunos aún no, y me gustaría preguntar cuáles de vosotros utilizan OnlyFans. Si podéis levantar la mano. ¿Quién trabaja con OnlyFans? Bien, veo un montón de manos. Genial. Perfecto. Hoy vamos a hablar no solamente de OnlyFans, aunque sea lo principal con lo que hemos empezado al principio, y hemos lanzado hasta el día de hoy unas 40 herramientas para OnlyFans. Pero ahora, hoy en día, tenemos 9 plataformas integradas, así que si no trabajáis exactamente con OnlyFans, no pasa nada, porque algunas otras plataformas tipo Fansly, FanView, LoyalFans, Telegram, Reddit, también tenemos integradas. Hoy vamos a hablar sobre todo esto, sobre las cosas que ya hemos hecho, de las cuales posiblemente no habéis oído, y también sobre ciertas cosas que vamos a lanzar dentro de unas semanas, un mes, y esto espero que os va a encantar. Bien, primero un poco de números. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial con el tema de Creator Economy? Hoy en día todos conocemos OnlyFans, por supuesto. Algunos ya saben que ellos empezaron y estaban creciendo rápido y estaban como líderes en el sentido de fan sites mundial, y hasta el día de hoy mantienen su posición número 1. Con razón, todos estamos oyendo de OnlyFans por todos los lados, algunos lo usamos, algunos no, pero OnlyFans estaba creciendo hace unos 3 años y tenía casi todo el mercado. Podéis ver con los números, 6 billones total y 5.6 billones de dólares es lo que le pertenecía a OnlyFans en el año 2023. Luego lo que pasa es que en el año 2024 también mantiene la posición número 1, pero en el año 2025 ya vemos que otras plataformas van creciendo y sacando un porcentaje del mercado más grande y más grande y más rápido aún cada año. Así que, sumándolo todo, que ahora otras plataformas van creciendo y mucho, y nosotros todos esto vemos y podemos aprovechar. Con razón, hemos incorporado 9 plataformas para manejar perfiles. ¿Quién ya conoce el concepto de CRM, que es para manejar perfiles? ¿Quién sabe qué es CRM? Algunos por aquí conocen el concepto de CRM. Bien, veo bastantes manos. CRM en sí es un programa para manejar perfiles vuestros. Siguen siendo vuestros perfiles. Seguís haciendo el mismo trabajo que estabais haciendo, pero teniendo más herramientas, cosas que la plataforma en sí no os proporciona, que os ayuda a tener un nivel de seguridad mucho más alto, un nivel de ganancias aún más elevado que antes, solo usando estas herramientas que proporcionamos. Y al mismo tiempo, esto no cambia mucho el workflow que teníais antes, solo que ahora hacéis más dinero. Cuando hemos empezado con OnlyFans, hace 3 años ya, estábamos creciendo y ahora ya trabajamos con un montón de agencias, un montón de creadoras individuales, y en un momento decidimos por qué no ampliamos el mercado con plataformas nuevas. Así que mi primer consejo, si estáis aquí hoy investigando, viendo qué es lo que está pasando en la industria, es que penséis en otras plataformas también, porque crecen y crecen rápido. Ahí abajo, en el slide, a la izquierda, podéis ver un apartado que pone Role, Edit
role. Esto está relacionado con dar acceso limitado. Entiendo que algunas creadoras que están aquí hoy trabajan individualmente sin ningún tipo de charter, manager, que eso también está súper bien. Si en algún momento os planteáis tener algunos empleados, algunos charters, Only Monster os da la opción de proporcionar el acceso ilimitado a vuestros empleados para que puedan trabajar, pero no puedan haceros daño. La seguridad es algo en el que hemos pensado bien y es prioridad número uno. Lo segundo es aumentar ganancias, por supuesto. Pero empezando con la seguridad, podéis contratar vuestros empleados, conectarlos al sistema sin que sepan la contraseña y darle acceso limitado, sin darle acceso a tarjetas bancarias, el botón de eliminar contenido. Pueden vender contenido, pero no lo pueden eliminar. Y la variedad de permisos que puedes proporcionar es bastante amplia, o sea, es muy flexible como puedes configurarlo. Pero la pregunta es, si todos utilizan CRM, ¿por qué algunos crecen mucho más que otros? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Con qué herramientas podéis crecer tanto que nadie más crece tanto? Puesto raro, pero habéis entendido. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues nosotros, ya durante estos 3 años, hemos conseguido 50 millones de usuarios empleados conectados al sistema usándolo a diario. Charters, managers, supervisores, creadores, agencias. 2.000 agencias usan Only Monster hoy en día. Y la cantidad de dinero que hemos invertido durante estos años con todos los desarrolladores profesionales, seniors, que podéis imaginar cuánto cuesta mantener un developer en el equipo. Más de 10 millones de dólares hemos invertido en desarrollar todo esto. ¿Y qué es todo esto? Pues ahora me gustaría enfocar en algunas ciertas cosas que son únicas para Only Monster, solo disponibles dentro de Only Monster. Ningún otro sistema os puede proporcionar esto. Empezando con Buying Power. Algunos ya lo conocéis, los que aún no sabéis qué significa Buying Power, os comento un poco. Imaginad que podéis ver cuánto gasta vuestro fan en general. No solo con vosotras, en vuestras cuentas, sino con otras creadoras también, con otras agencias también. Podéis ver quién es la ballena antes de que gaste su primer dólar con vosotros. Esto permite entender con quién merece la pena hablar, construir una comunicación a largo plazo y con quién no, porque apenas gasta. Eso tiene en cuenta un montón de factores. Frecuencia de pago, la cantidad que han gastado, cuándo era la última vez que gastó, si paga con una creadora o con muchas creadoras, un montón de factores, los fuentes abiertos. Todo esto os proporciona una estimación sin mostrar datos exactos para proteger privacidad, obviamente. Pero con esta estimación podéis ver quién es una ballena. Cuando veis 5 estrellas, incluso sin tener ninguna conversación, eso significa que hay que hablar con aquel fan, sí o sí. OnlyFans no os muestra eso. Only Monster, sí. Y lo mismo podéis ver en el sentido de reembolsos. Si algún fan pide reembolsos con algunas otras modelos en otras agencias, vosotros lo veis también. Os pone hace tantos días la última vez. Tal porcentaje de todo el dinero que gastó ha reembolsado. Y os ayuda a encontrar tarjeteros antes de que os pase algo. Sabéis a quién ni siquiera merece la pena vender, porque lo único que quiere es comprar y reembolsar. Lo veis todo. Funciona todo esto, por supuesto, usando
Big Data. Cuando estamos hablando de Big Data, estamos hablando de millones, decenas de millones de fans que están haciendo ciertas cosas en la plataforma y todo esto os permite flexiblemente configurar, por ejemplo, los mensajes automatizados. Imaginad que un fan que acaba de suscribirse recibe no un mensaje como OnlyFans lo hace, sino una cadena de 5 mensajes vuestros. Cada uno más corto que todo. Si enviáis un mensaje largo, algunos responden, algunos no. Pero si enviáis 5 mensajes cortos, eso parece mucho más natural y al final tenéis muchas más respuestas, muchas más ventas. Lo mismo con los mensajes en línea. Cuando un fan entra en línea, recibe vuestro mensaje, vuestra cadena de hasta 5 mensajes. Y de hecho, se puede configurar, porque tenemos Big Data, campañas para cada nivel de buying power. Una campaña va a dirigirse a los niveles entre 0 y 1, enviándole, por ejemplo, un video que cuesta $20. Pero otra campaña, que podéis tener un montón de campañas de mensajes automatizados, otra campaña va a trabajar con los niveles 4 y 5. De este modo, vendiendo incluso el mismo video 4 veces más caro a las ballenas. Y así ganáis más de las ballenas y seguís cobrando algo de los que no gastan mucho. Todo gracias a Big Data. ¿Qué más cosas tenemos? Por supuesto no es todo esto, no es solo esto. La IA hoy en día nos está proporcionando una barbaridad de oportunidades. Tenemos 6 herramientas de IA que os ayudan a ganar más. Una de las cuales es Buying Power, que ya la conocéis, que de forma dinámica sabe cambiar nivel actual dependiendo de qué es lo que está haciendo el fan, y veis cómo crecen puntitos o bajan puntitos y sabéis con qué probabilidad podéis esperar dinero de aquel fan concreto. Es uno. El segundo, AI Suggestions. Podéis generar mensajes en esa casilla donde escribís el mensaje y ese mensaje se genera a base del contexto anterior. La conversación que está ahí, el contexto que estaba en la conversación, se utiliza para generar el mensaje siguiente, que se puede modificar también el mensaje, y os ayuda a hablar, comunicar con los fans aún más rápido, porque con estos mensajes generados no tenéis que escribir cada mensaje, incluso cuando no sabéis de qué cosas hablar. Un botón os genera el mensaje y luego, si hace falta, lo podéis cambiar un poquito a vuestro modo, por supuesto. Lo segundo, AI Fan Persona. Es una herramienta que sabe analizar vuestra conversación, solo lo que el fan os dijo él mismo, sabe sacarlo de la conversación y formar una imagen psicológica de cada fan a base de vuestra conversación. Todo lo que es importante saber, tener en cuenta cuando habláis con un fan concreto, tenéis frente vuestra como una nota de IA que os proporciona la imagen psicológica de cada fan. Y de hecho se puede generar mensaje a base de esa información también, que es súper personalizado. Lo cuarto, traductor. Obviamente aquí estamos vendiendo mayormente a Tier 1 países. Algunos manejan bien el tema de inglés, algunos no tanto. Siempre podemos usar el traductor, de hecho bastante flexible también, que tiene modo más preciso o modo más creativo. Tiene incluso excepciones, que se puede incorporar reglas vuestras, como por ejemplo, esta palabra quiero que se traduzca de tal forma, esta no quiero que se traduzca. Súper flexible. AI Magic Box transforma mensajes. Lo que hace no es generar, sino vuestro mensaje, que podéis copiar, pegar, manteniendo la idea, cambia el estilo.
podéis hacer el mismo mensaje, un poquito más romántico, un poquito más dominante. A mí me gusta más callejero, o sea, lo hace más slangy, más humano. AI Models Profile os permite también generar mensajes a base de vuestra historia que ponéis ahí contexto sobre vosotras, sobre el perfil de creador. Y sabe generar mensajes usando esa información, el estado actual. O sea, imaginad la cantidad de herramientas de IA, ni siquiera hemos visto la mitad. Todo esto os ayuda a vender más rápido y más personalizado. Pero, como estábamos hablando, seguridad es la prioridad. Si trabajáis vosotras mismos, vosotros creadores, por vuestra propia cuenta, sin tener ningún equipo de chatters, bien, pero ¿qué pasa en el momento que contratáis a algunos empleados? ¿Quién sabe qué pueden hacer? ¿Qué pueden enviar a un fan? A veces os quieren perjudicar a propósito. ¿Cómo protegemos? Antes teníamos un sistema de palabras prohibidas que se pone ahí por defecto, una lista grande, que si un chatter, un empleado vuestro, intenta enviar esta palabra, el mensaje se bloquea y os avisa que hubo un intento para que podáis hablar con aquel chatter o incluso quitarlo enseguida. Pero fuimos más adelante. Aparte de las palabras prohibidas, hemos realizado una IA que sabe analizar el contexto del mensaje. Si vuestro chatter intenta enviar un mensaje perjudicial, robando vuestra ballena a otra plataforma sin que os deis cuenta, y ni siquiera usa ni una sola palabra prohibida, nuestra IA lo va a detectar y va a bloquear ese mensaje. Porque el daño que puede hacer son muchos dólares. Esto, mejor evitarlo. Context Detection lo previene y no deja que esto pase. Y claro, aquí es un ejemplo como os muestra intentos. Si un chatter intentó enviar una palabra prohibida y el mensaje era bloqueado, no se envió, veis quién, cuándo y qué intentó enviar. Incluso podéis abrir la conversación en un clic. Seguridad es número 1. Y ahora imaginad que todo esto lo podéis hacer desde cualquier dispositivo. Por supuesto, la parte del chateo, sí, eso requiere ordenador. Para comunicar con los fans, es necesario instalar la aplicación a vuestra computadora y hacerlo desde el ordenador. Pero todo lo que se refiere a la parte administrativa, conectar equipos, desconectar empleados, ver estadística analítica, incluso leer mensajes de vuestros chatters, todos en una página, desde todas las conversaciones a la vez. Es posible desde el móvil. Se ve así. Cuando vuestros chatters hablan, hay un montón de conversaciones. Y si tenéis 2, 3, 4 cuentas, cada una de estas cuentas tiene muchas conversaciones. ¿Cómo controláis vuestros equipos? Esta página se llama Message Tracker. Os muestra todos los mensajes de todos vuestros chatters en todas las conversaciones, en una sola página. Veis quién envía qué cosa y lo podéis ver incluso desde el móvil. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre el tráfico. Aquí todos sabemos que el tráfico es muy importante. Agencias pequeñas, agencias grandes, creadoras, siempre saben que el tráfico es súper importante y todos sabemos que existe el tráfico orgánico de las redes sociales, que es muy bueno. Pero si no tienes ahora redes sociales grandes, con un tráfico grande, también se puede comprar tráfico. Así que con el tema de tráfico, lo importante es entender qué está pasando con vuestro tráfico. Cuando tenéis un enlace tracking link o trial link, el OnlyFans en sí os muestra solo un par de datos: clics, suscripciones. Con las métricas de tráfico que proporcionamos nosotros, veis todo, una barbaridad de tipos de datos, unos 20 parámetros que os proporciona toda la imagen completa de todo lo que está pasando con vuestro tráfico. Sabéis
de dónde viene, qué hacer para conseguir buenos resultados, qué dejar de hacer porque esto no funciona. Veis dónde exactamente os da resultados y dónde exactamente no. Y recientemente lanzamos 2 actualizaciones súper grandes en sentido de Traffic Metrics. La una, que no se puede encontrar en ninguna otra CRM por ahora, es el hecho de que ahora vuestros datos son a rangos de tiempo. OnlyFans os muestra los datos de tráfico en total. 1 año de Instagram, 1 millón de clics. 2 años de Reddit, 3 millones de clics. Bien, está bien saberlo, pero ahora podéis ver cada semana por separado, cada día incluso, individualmente, comparar un mes con otro mes. Un día subís algún contenido a Instagram y otra semana subís otro contenido a Instagram. ¿Cuál os funciona mejor? Con esto podéis saberlo. Y esto está aquí. Otra actualización súper grande que también hemos lanzado se llama Rolling Attribution. No sé si habéis fijado, pero con el tráfico hay un problema grande. Cuando tenéis varios tracking links, un fan puede pulsar no uno, sino algunos, varios. Lo que pasa cuando él hace esto es que el tráfico, los datos se duplican. Un fan os encontró por Instagram. Bien, pulsa el enlace, gasta $1000, veis $1000. Pero en el momento que el fan, por alguna razón, encuentre vuestro Twitter y luego encuentre vuestro Reddit y pulse el segundo, el tercer enlace, dirigiéndose a la misma página de OnlyFans, lo que antes pasaba, antes de que teníamos Rolling Attribution, es que este $1000 que gastó se triplicaba y podíais ver 3000, que no es verdad. Ahora, no conozco ninguna otra CRM que tenga esto. Rolling Attribution solo tiene en cuenta el primer enlace que el fan pulsó y todo el historial de compras desde aquel momento, sin duplicarse. Muy importante, entender bien vuestros datos, ver qué es lo que está pasando y usar esa información para tomar decisiones estratégicas a la base de los datos sólidos. Y es más, cada uno de estos enlaces os permite abrir una página detallada con todos los fans que encontraron vuestra página pulsando aquel link y veis incluso su nivel de buying power. Si un fan pulsa el enlace tracking link en vuestro Instagram, veis este fan en esta lista y ya sabéis si es una ballena o no, desde el principio. Cuando hablamos de otras plataformas tipo Fansly, antes no lo teníamos. Los que estaban usando OnlyMonster, que veo algunos que ya lo usan aquí, antes para Fansly no teníamos estadística. Ahora sí, Accounts Overview, y esto pronto formará parte de algo grande. Estamos renovando el dashboard muchísimo. No sé si habéis visto la versión antigua. Esta es la versión nueva que incluso incluye el rango. El rango vuestro comparando con otras creadoras, otras agencias, y se puede compartir este rango. Si os apetece, podéis compartirlo para demostrar que soy con reputación, tengo cierta experiencia y se nota porque tengo mi rango. Ayuda mucho a contratar empleados, contratar modelos, contratar y competir con otras agencias. El nuevo dashboard, de hecho, es como un constructor. Podéis cambiar las cosas que necesitáis, las cosas que no necesitáis se puede quitar. Súper intuitivo y bastante cómodo. Y una cosa bastante grande que ahora nos estamos poniendo más técnico para las agencias y plataformas que saben que utilizan API. Hemos lanzado la oportunidad de usar API dentro de OnlyMonster. Un ejemplo, uno de nuestros clientes, una agencia no muy grande, en los primeros días que lanzamos API, construyó
un bot de Telegram que recibe las notificaciones de OnlyMonster y los muestra en Telegram. Lo podéis hacer para Discord, para Telegram, para cualquier tipo de plataforma. Este API permite sacar vuestros datos y usarlos donde queráis. Son vuestros datos, es nuestra política. Estábamos hablando sobre las cosas que ya hemos realizado, pero al mismo tiempo me gustaría comentar un poquito sobre las cosas que vienen pronto. Algunas actualizaciones que vienen son súper grandes. Y entre esas, Mimic, un chatbot configurable que podéis elegir incluso el estilo, cuántos errores, qué contexto usa. Un chatbot que sabe hacer una cierta parte del chat, precalentamiento. Antes de que el chatter o vosotros mismos entréis al chat para vender, ya tenéis el fan precalentado conmigo, porque imita una conversación, relación, construye una comunicación, y cuando entráis al chat para vender, ya se vende mucho mejor. Y de hecho, el API permite también conectar vuestros chatbots. Si vosotros ya tenéis algún chatbot que os gusta, que lo usáis, que os gusta cómo hablan, podréis conectarlo a través de API a OnlyMonster para que haga un cierto parte de... Hoy estaba hablando con algunas agencias grandes por aquí, diciéndoles que dentro de un mes, 3-4 semanas, viene una actualización enorme que va a cambiar cómo se ve la parte del chateo completamente. Hubieron unos ciertos problemas. Había personas que nos intentaron perjudicar al sistema, fallaron, sobrevivimos. Pero para que no vuelva a pasar, ahora estamos incorporando una solución permanente que no va a requerir soluciones temporales que se puede hacer con el soporte, sino una solución de estabilidad y velocidad permanente súper grande que se llama Chatting Mode. Aquí no la os puedo mostrar, pero créanme que os va a encantar. Los que ya están utilizando OnlyMonster vais a ver lo diferente. Los que aún no han utilizado OnlyMonster, pronto veréis grande. Y lo segundo, XGen. Cuando hablamos del tráfico, sabemos que el tráfico es importante. Hay un montón de fuentes de tráfico, una de las cuales es Twitter. XGen es una plataforma con la que vinculamos, hicimos partnership, os puede proporcionar tráfico de Twitter. Si manejáis cuentas de Twitter, es una automatización de intercambio de fanbase. ¿Conocéis el concepto SFS? Cuando uno retuitea a otro, pues lo mismo con el Twitter, que un perfil de Twitter va a retuitear a otro perfil y otro perfil os retuitea a vuestro perfil. Mutuo, completamente automatizado. Dentro de los grupos que están dedicados a esto, 100% automatizado, el retuiteo, el commenting, o sea, tráfico desde Twitter, XGen. A los que les interesa el tráfico de Twitter, podemos hablar de esto más detalladamente después. Y bien, con esto vamos a finalizar mi presentación, que ya veo las caras un poquito más cansadas. No iba a petaros con la información técnica. Esto es lo que OnlyMonster os proporciona. Las cosas que mejoran la seguridad, que aumentan las ganancias, las herramientas que lo hacen mucho más beneficioso. Haciendo lo mismo, sacáis más provecho. No, hay que volver. ¿Alguien me puede ayudar a poner este código QR? Perfecto. Bien. Pues, antes de que terminemos, yo tengo un concurso. Algunos ya habéis visto nuestro pequeño monster por aquí. Y me gustaría regalar unos 3
A los más rápidos que me envíen un mensaje a Telegram que si trabajáis con OnlyFans, si trabajáis con Fansly, si trabajáis con FanQ, LoyalFans, Telegram, Reddit,